Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy, en la que continuamos estudiando el libro del Génesis. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración inicial. Se ha ofrecido nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para estudiar la Sagrada Escritura y recibir la presencia de Dios que se manifiesta mediante tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir el amor de Dios y que lo hagamos realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos con tu palabra de manera que seamos signos de tu presencia en nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, gracias, Graciano. Miren, como habíamos quedado al final de la reunión del jueves pasado, y considerando todo lo que hemos avanzado, además recomendación de varios de ustedes, vamos a dedicar la reunión de hoy a hacer un repaso, una revisión de lo avanzado, sobre todo entre los capítulos del 12 al 34, que hemos visto la historia de Abraham, la historia de Isaac y casi toda la historia de José, perdón, y casi toda la historia de Jacob. Entonces, quedaríamos después de esta revisión, poniendo las cosas mucho más claras, bien presentes en nuestra memoria, quedaríamos prácticamente para comenzar con la siguiente generación, que es los hijos de Jacob, José y sus hermanos. No, entonces el día de hoy vamos a conversar, no he planeado especialmente algo, pero conversar sobre todo lo leído en relación con Abraham, con Isaac y con Jacob, que hay un montón de detalles. Hemos conversado individualmente, pero quizá viéndolo juntos salgan mejor profundidad. Entonces, para tener un guión, lo que he hecho es juntar, y se los voy a presentar a continuación, juntar los subtítulos de este conjunto de capítulos tomados de la Biblia de Jerusalén. Entonces, se va a hacer un poquito más ordenado para no saltarnos algo que realmente pueda valer la pena, ¿no? Entonces vamos a tener eso como guión, como guión de memoria nada más, ¿no? Entonces participamos, todo el diálogo, todas las intervenciones que quieran. Historia de los patriarcas, capítulo 12 del libro del Éxodo. Y el primer punto que vimos fue la vocación de Abraham. ¿Recuerdan? Abraham sale de la tierra de sus padres, acompañado de Sara y de su sobrino Lot, y cruzan el río y entran a la tierra prometida, que todavía aquí es muy prematuro hablar de tierra prometida, ¿no? Es la tierra de Canaán. Y de la tierra de Canaán ya hemos visto en capítulos previos del libro de Génesis cómo se puebla, cuál es su origen. Canaán, hijo de Can, Can, hijo de Noé, y el problema que hubo muy serio. Entonces, luego vimos a Abraham en Egipto. ¿Se acuerdan en el capítulo 12 mismo? ¿Por qué Abraham se va a Egipto? ¿Quién se acuerda? Hubo hambruna en la tierra de Canaán. Exactamente, Graciano, gracias. Hay una hambruna en Canaán que no es la primera ni va a ser la última. Esta tierra de Canaán, que luego va a ser Israel, es una tierra árida. Entonces, no es raro que hayan épocas malas, especialmente secas,
con muy pocas cosechas y que la gente pasa hambre. Pero tienen vecinos ricos, ricos en el recurso natural más valioso en aquella época, que es el agua. Entonces, como recuerdan en sus mapas, tienen sobre el sur occidental, tienen a Egipto y el norte oriental tienen a Mesopotamia, donde se van a desarrollar culturas muy fuertes, tienen abundante agua. En este caso, Abraham se va con Sarai y con Lot a Egipto, un poco escapando de la hambruna. Pero antes, mire, ya salíamos en otro punto, pero en Egipto pasa algo, ¿se acuerdan? Algo particular. Intervengan, Abraham le di pasar, ¿cómo, perdón? le di pasar a que declarara que era su hermana para Claro, evitar que lo mate. claro, ¿no? Entonces ya sabemos que Sarai o Sarai, Sarai era media hermana de Abraham, es cierto, porque es hijo de su padre con otra mujer. Pero Abraham le dice a Sarai, digamos que somos hermanos, tú eres tan bella que seguramente por tenerte van a querer matarme. Y así entonces entran a Egipto. ¿Y qué sucede? Que el faraón nada menos se interesa por Sara. Y en sueños el faraón recibe el mensaje de que Sara es esposa de Abraham, no solo su hermana, y se corrige la situación. Digamos que el faraón no da un paso más, devuelve a Abraham a su mujer y además con muchos bienes. Entonces, interesante detalle. Si Abraham había ido con Sarai y con Lot, habían ido pobres escapando del hambre en la tierra de Canaán, de repente se encuentran con riqueza, que es la compensación del faraón por tomar a Sarai para para su harén, ¿no? Eso es lo que vimos ahí. Luego, tenemos en el capítulo 13 ya la separación de Abraham y su sobrino Lot. Ahí, ¿quién nos puede recordar algo? ¿Por qué se separan? Vale que abran sus Biblias, ahí estén ayudándose. Total, yo no los veo, ¿no? Pero la cuestión es que hagamos entre todos un recuento rápido para resaltar los elementos más importantes y que se nos fijen un poquito en la memoria. Y por ahí algún tema que otro, sí vamos a querer seguramente profundizarlo. Ustedes dirán. Atilio, adelante. Sí, era porque ya se habían extendido mucho, habían crecido mucho, digamos, sus tribus, y ya los terrenos no eran suficientes para ellos, ¿no? Para sus ganados, y había disputas entre ellos, ¿no? Entre los sirvientes, ¿no? Claro, claro, Atilio. O sea, más que, está bien lo que dices, pero para precisar, más que haya crecido las tribus no es que hayan crecido tanto todavía, pero el ganado, ¿no? Y entonces no conviene que estén juntos y mezclados. Vienen problemas, incomodidades, y deciden salomónicamente, ok, nos separamos. Tú escoges, le dice Abraham a Lot, tú escoges para dónde vas y voy para el otro lado. Y así se separan. No hay una bronca. Lo que pasa es que cada uno ha crecido mucho en su propiedad, en su ganado. Un detalle en la separación de Lot con Abraham, ¿se acuerdan? Y es que Abraham
le dice, no podemos pelear porque somos hermanos, y les hacía ver cómo que hermanos, si es sobrino y tío. Abraham es tío de Lot, que es hijo de su hermano fallecido. Entonces, si es una relación de tío con sobrino, ¿cómo se llaman hermanos? Y eso da pie a lo que comentamos bastante, de que en la antigua cultura del pueblo de Israel, el concepto de hermano era como nosotros decimos mi pariente, no, no solamente hermano de sangre, son parientes. Y luego aparece esto, la campaña de los cuatro grandes reyes. Acá estamos ya en el capítulo 14 del Génesis. ¿Quién nos hace recordar de manera breve los cuatro grandes reyes? ¿De qué se trata esto, no? Capturan a Lot y a Lot, a su familia, a su riqueza, ¿no? Y Abraham va a su rescate y luego se encuentra con el No, sacerdote Melquisedec. no, todavía pues, todavía, o sea, hasta ahí nomás. Claro, hay un conflicto en el territorio donde se había ido a vivir Lot y unos le ganan a los otros y Lot queda cautivo de los que ganan. Ese es el tema. Y Abraham, sin saber leer ni escribir, sin tener velo en el entierro, como diríamos, pero se mete a terciar porque su sobrino Lot está de por medio. Su sobrino Lot ha sido está cautivo por los que habían ganado en ese conflicto, él y todos sus bienes. Exactamente, y por eso es que Abraham interviene. Abraham interviene y gana. Y aquí es lo que ya Graciela estaba adelantando. Mire el encuentro con Melquisedec, capítulo 14. ¿Quién es este Melquisedec? Intervengan, por favor, sin ninguna vergüenza. Estamos para refrescar y para que se nos quede más fijo el todo. ¿Quién es este Es Melquisedec? el rey. Melquisedec es un rey ¿Rey de dónde? de Sabé, dice. Y él Es un fue, sacerdote. Sacerdote de Salem. De Salem, ¿no? De Salem es sacerdote y rey. Claro, cuando uno habla de rey, no hay que imaginarse un gran reino, como los cuatro grandes reyes del punto anterior. Son pequeños reyes realmente. Los son pequeñas ciudades, pequeños dominios, pero el que está a la cabeza es un rey. Y a Melquisedec lo presentan, como recuerda Julia, como rey, como sacerdote, ¿no? Augusto, adelante. También es al que Abraham le da el diezmo, ¿no? Como muestra de respeto seguramente y eh, Melquisedec hace un sacrificio de pan y vino, ¿no? Ofrece el sacrificio de pan y vino, ¿no? Perfecto, perfecto. Ese es un detalle súper importante, ¿no? Cuando Melquisedec le da el encuentro a Abraham, que venía triunfador en la campaña contra los cuatro grandes reyes, Melquisedec le ofrece pan y vino, con palabras Hermano muy, Pablo, además, con palabras muy lindas que deben ustedes recordar, ¿no? una consulta, hermano Pablo. Sí, pero un ratito, pues. Entonces, Melquisedec, ¿cómo lo presento? Como sacerdote del Dios Altísimo. Miren, en este momento, y por eso lo recordamos, todavía no hay un sacerdocio, no hay un pueblo de Israel organizado, no hay levitas, no hay sacerdotes, no hay templo, no hay nada todavía, es prehistoria. Se está haciendo la historia. Y aquí ya nos presentan a ese Melquisedec. Personaje, recuerden, misterioso, porque aparece contra la costumbre de los textos hebreos que terminan los árboles genealógicos. Melquisedec aparece sin origen.
y luego sin fin, no nos dicen nada. Simplemente aparece y desaparece. Pero es muy sintomático. Y luego la propia Biblia lo va a rescatar por ahí en algún salmo y sobre todo en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. ¿No? Entonces, Melquisedec ofrece a Abraham, triunfador, esta ofrenda de pan y vino, y a cambio, Abraham le da diezmo de todo. Miren, dos instituciones que se aparecen. La ofrenda de pan y vino, que es una prefigura de la Eucaristía, por un lado. Y por otro lado, el diezmo. El 10% de lo que he ganado para el sacerdote. Es una prefigura. Todavía no se ha instituido el diezmo, pero es una prefigura también. Sí, Graciano, tú querías decir algo. Sí, quería consultar, me parece que en la actualidad la Iglesia menciona a ese sacerdote, ese nombre, en la ordenación de los sacerdotes. ¿O Claro, estoy en lo correcto? sí, absolutamente sí. Ah, gracias. Y lo toman mucho de la carta a los hebreos. De Jesús, en la carta a los hebreos de Jesús van a decir que es un sacerdote del rito de Melquisedec. O sea, no es levita, que se van a constituir después, ni aronita, que es después todavía. Ponen el origen del sacerdocio de Jesús en ese misterioso personaje Melquisedec. A ver. Y en el capítulo 15 vimos las promesas divinas y la alianza. ¿Aquí a qué nos referimos? Aquí es Dios, el Señor, haciéndole promesas a Abraham. ¿Promesa de qué? De tierra y de descendencia. Dos cosas le ofrece, ¿no? Tierra Sí. y descendencia. Pero a cambio de la tierra y la descendencia, ¿qué le pide? Porque siempre Fidelidad. le pide fidelidad. Exactamente, fidelidad. Entonces, yo te daré tierra y descendencia y espero de ti y de los tuyos fidelidad. Y así se ponen las bases de la relación de Dios con su pueblo, que se empieza a generar y que va a estar viva hasta el día de hoy. Bueno, y avanzamos, sería el episodio de antes del nacimiento de Ismael. ¿Ismael es hijo de quién? De Agar, la Pero, esclava de... sí, Graciano, gracias, pero que participen todos, pues si tú contestas Ya, todo, ok. claro. No, no, está bien. O sea, Disculpa. acá, no, no, excelente, pero dejemos que otros también intervengan. Si no es bien cómodo para los que están mudos, se quedan mudos, ya todo se les hace fácil. Pero dejemos que otras personas también participen. Entonces, nace Ismael. ¿Quién es Ismael? Así, rapidito, ¿no? ¿Quién? No creo que no sea, Ismael es el Es hijo de la esclava de Saraí, claro. La una esclava, esclava egipcia. la esclava egipcia, que se llama Verónica. Agar. Exactamente. Entonces, como Sara no puede tener hijos, frustrada ya vieja, y Abraham más viejo todavía, entonces Sara le dice, Sarai todavía, ¿no? O Sarai, acuéstate con mi esclava que el hijo que ella tenga será mi hijo. Y hablamos de eso, ese concepto cultural, que luego vamos a ver refrendado en Jacob.
con sus esposas. O sea, si la mujer no puede tener hijos, el hijo que tiene el marido con la esclava se considera hijo de la mujer, del ama. Y así nace Ismael. Adelante, Tino. Sí, bueno, ahora estuve revisando viendo el video del jueves pasado y observaba que también hay mucha esterilidad en las mujeres. O sea, llamémosle las matriarcas, Sara, Saraí, Rebeca, Raquel, concibieron difícilmente, o sea, por un milagro prácticamente, una bondad de Dios. Eso significa algo en el lenguaje, no sé si decirle bíblico o el lenguaje de Dios, que es el que Él hace fértil al mundo, o qué significa que todas las esposas de los patriarcas fueran estériles. Claro. No, no es que todas fueran estériles, ¿no? Pero sí hay, como tú bien adviertes, hay varios casos de dificultad para salir embarazada. Y tanto así, en el caso de Sara que estamos recordando, es extremo, ¿no? Y hasta vieja no puede tener hijos. ¿Por qué sería esto? ¿Cuál sería el mensaje? O sea, ¿cuál es la creencia del viejo pueblo hebreo? ¿Cuál es la creencia en relación con la mujer y su fertilidad? Una bendición si tienen hijos. Así es, Verónica. Entonces, si la mujer sale encinta, es una mujer que está bendecida por el Señor. Pero si la mujer no sale encinta, ¿por qué? ¿Por qué si la mujer está llamada a traer la vida al mundo? ¿Y por qué no puede salir embarazada? ¿Por qué no puede quedar embarazada y por qué no puede dar a luz? ¿Qué ha hecho de malo? Entonces, la mujer que no puede tener hijos es una mujer que no ha recibido la bendición de Dios, como bien dice Verónica. Pero entonces, tenemos en el capítulo 17, miren, recorriendo rápidamente todo lo que hemos ido leyendo, la alianza y la circuncisión. Héctor, adelante. Héctor, ¿Me escuchan? recién, recién, sí. Ya. Yo lo que quería preguntar es, si bien es cierto, Sarai le ofrece a su esposo, a Abraham, que se acueste con su esclava, surge después una circunstancia interesante. La esclava, cuando sale encinta, empieza a ver a su señora con desprecio. ¿Qué significado puede tener esto? Porque después la esposa arroja a la esclava, o sea, la maltrata y el ángel se le aparece a la esclava y prácticamente le dice, regresa y humíllate ante tu señora. O sea, ¿cuál es la razón para que todo esto eh, ocurra? Porque si eliminamos esto que acabo de mencionar, tengo la sensación de que no pasa nada, ¿no? O sea, ¿por qué pasa todo esto? Ya Claro, después viene el tema de que voy a multiplicar tu descendencia y bla, bla, bla. Pero como dije hace un rato, ¿no? Eliminamos esa parte, ese capítulo de todo el contexto y se sigue entendiendo exactamente igual. ¿Dónde está la importancia de, es- de este pasaje? miren, tanto Sara, ahora todavía Saraí y Agar son mujeres, son seres humanos,
y hay celos de Saraí a Sara, hay desprecio de Sara, perdón, de Agar a Saraí, muchas emociones intensas que a la vez son muy humanas y que la Biblia no oculta. A ver, veamos, Augusto, adelante. También puede tener algo que ver con la soberbia, ¿no? El sentirse que porque se le brinda un honor, eh, se le brindó un honor a la esclava de tener el hijo, el primogénito, ya creyó, digamos, que tenía un derecho quizás hasta superior a aquella que le había brindado ese derecho. Claro, todo comprendiéndolo entre la estructura de la época, ¿no? De tener señores y esclavos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa soberbia es la que quizás se paga con la expulsión, ¿no? Y hace recordar también por ejemplo, en la carta de Timoteo dice, hablando de los obispos, no debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es decir, así como el demonio se llenó de soberbia y fue expulsado también, quizás es una referencia a esto, ¿no? De que ella siendo esclava, así como el demonio siendo un ángel nomás, se llenó de soberbia, quiso ponerse al nivel de los señores y por eso fue expulsado, ¿no? Quizás sea una pequeña referencia, ¿no? Claro, bien anotado, bien, bien dicho. O sea, Agar es mujer y Sarai es mujer y sienten todas las emociones y en el embarazo y la gestación y en el dar a luz se agudizan. Por un lado, como dice Augusto, esa soberbia, ese sentirse más. Por otro lado, los celos, la inseguridad. Y en ese ambiente es que nace Ismael y nos va contando eso el texto, ¿no? Ahora, nos hablan de la alianza y la circuncisión. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Quién nos hace recordar, Benedicto? La alianza ya se hizo, ¿no? Es una alianza. El Señor le ofrece a Abraham tierra y descendencia y le pide a cambio la fidelidad. Pero aquí decimos circuncisión. ¿Qué tiene que ver aquí la circuncisión? ¿Se acuerdan? La señal de la alianza. La señal de la alianza. Y es una señal que se marca en el propio cuerpo. ¿Y en qué parte del cuerpo? Porque no es en el brazo, ni en la frente, ni en el hombro, sino en el órgano reproductor. Miren qué sintomático, ¿no? El Señor que le pide desde la creación, le dice, crezcan y multipliquen. Y el Señor que le ofrece a Abraham descendencia y le pide que marque su cuerpo y el de todos los suyos en esa misma zona que es el aparato genital vital para la reproducción. Es bien interesante el tema. Y así aparece la circuncisión, de acuerdo a lo que nos cuenta la Biblia, como un pedido de Dios a Abraham. Adelante, Agustín. Creo recordar algo que también en el Apocalipsis se habla de una nueva, de una señal que se pondrá en la frente a aquellos que son, no me acuerdo si son elegidos por Dios o algo así, una señal que en la frente, no, algo así, ¿no? Entonces será la señal de la nueva alianza, no lo sé. No me acuerdo bien ese pasaje, pero creo que era una señal en la frente. Bien. Pero entonces vamos viendo qué significa la circuncisión. ¿No? Es una señal de la alianza de Dios con Abraham. Y entonces se comprometen a que todo niño al octavo día de nacido pase por la circuncisión.
Pero en el momento inicial, Abraham viejo y todos los demás, menos viejos que él, todos pasan por el procedimiento y todos son circuncidados, incluso Ismael, obvio su hijo, ¿no? Luego tenemos la teofanía de Mambré, capítulo 18. ¿Quién se acuerda algo? A Una, ver, Pablo, una consulta. sí, Mira, quizás sea, como estamos viendo las cartas de Pablo y los judíos, los fariseos le hacían, digamos, le buscaban, o sea, lo querían desacreditar o al menos desvirtuar, se referirá a lo que aquí Dios le dijo a Abraham, ¿no? Que la circuncisión será la marca de que sigue nuestra alianza. Y después dice al final, el incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la parte de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Quizás por eso es que eh, los judíos fariseos, ellos le hacen la pelea, la discusión también a Pablo, bueno, y a Jesús, a Jesucristo también, ¿no? Que trajo una renovación del pacto, un nuevo pacto, ¿no? sí, claro, claro. O sea, la circuncisión, claro, de acuerdo a lo que tú dices, ¿no? Es tan importante que así de buenas a primeras me dice ya no es necesario. Hay un montón. En ese sentido se explica la resistencia que hay, ¿no? Ya es un tema El sábado también, ¿no? el sábado también, pero es un tema cultural, muy asentado, muy de larga duración. Pero permíteme, Manuel, por ejemplo, yo tengo una sobrina que se casó, era católica, se casó con un judío, bueno, de República Dominicana, que vivían en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Entonces ella se hizo judía, ¿no? Porque eso se lo piden, o sea, que la pareja también profesa también la misma religión para los mismos ritos, ¿no? Pero sus reglas fueron tan estrictas que a mi sobrina la cambió, como si le hubieran circuncidado el cerebro y cambió sus costumbres, vivió al estilo judío, la comida y todo. Pero y después el muchacho de unos años se separó de ella, la repudió y se fue, dejándolo con 5 hijos. O sea, esas reglas, o sea, pura forma me parece que son, ¿no? Puro formato, puro formalismo. No sé, o sea, eso no es una verdadera alianza, me parece, ¿no? No, pero problema de pareja, claro, habría que analizar mucho más lo que pasó, pero que la religión judía garantice qué cosa en el matrimonio, nadie lo garantiza, ¿no? Que garantice que no se van a pelear, que garantice que el marido se va a quedar con la mujer toda la vida, no lo dice nadie, ¿no? Nadie te lo garantiza. Incluso en la propia Iglesia Católica tan estricta, hay parejas que se separan, que se rompen, y contra eso, ¿qué hacemos? El tema es mucho más complicado, pero sí. Ahora, vayamos a la teofanía de Mambré. ¿Se acuerdan a qué se refiere? Dios se le presenta a Abraham y le reitera lo ofrecido, y eso es en el capítulo 18. Pero además, el Señor le ofrece a Abraham que va a tener un hijo de Sara. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué cosa es el término teofanía? Que ocurre varias veces. Son apariciones de Dios. ¿No? Una teofanía
es una aparición de Dios mismo. La intercesión de Abraham, porque en esta visita a Mambré es Dios acompañado de dos ángeles, al final son tres, y hemos conversado, se acuerdan de la Trinidad que podía estar representada. Ahora, el siguiente punto, intercesión de Abraham, ¿por qué? Abraham intercede a favor de Sodoma, ¿no? El Señor le cuenta que ha ido a castigar a Sodoma, si se confirma que si lo que ha escuchado él es cierto. Y viene la intercesión de Abraham, Señor, y si solamente hubiera 50 justos, y si solo fueran 45, y si solo fueran 40, y va bajando, y si solo fueran 10, y en cada caso el Señor, si solo fueran 10, por esos 10 no la destruiría. Pero ni siquiera 10 eran, porque al final eran Abraham, perdón, eran Lot, su mujer y sus dos hijas, cuatro, no lo llegaban ni a los 10. Pero vamos al hecho de la intercesión de Abraham, que se pinta de una manera clarísima en ese capítulo 18. Y luego en el 19 vimos el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en lo que pudimos leer, recuerdan que queda clarísimo el pecado de Sodoma, cuando la población de Sodoma, la noche antes de ser destruida, le toca fuerte la puerta de Lot y le dice, deje que salgan esos visitantes tuyos que queremos tener relaciones con ellos. Son relaciones de hombres con hombres y además violando el principio de la hospitalidad, que es tan importante para estas culturas semitas. Y se produce la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el detalle es que la esposa de Lot, que le dicen, el ángel le dice no volteen, la esposa de Lot voltea y se convierte en una estatua de sal. Y ahí hay un gran mensaje. No sé si lo fijaron. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué significa que la esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal? Regresa a su pasado, a todo lo anterior. O sea, al voltear ella y mirar para atrás, dices Julia, regresa a su pasado. El ángel, Desobedece. el ángel le dice, miren para adelante. Y ella voltea y mira para atrás. Y el mensaje que se puede generalizar para nosotros los cristianos, miremos para adelante. La invitación es avanzar. No mires el pasado. Ok, el Señor te da la oportunidad de convertirte y avanza, sin mirar para atrás. Por eso hay otros, en el Nuevo Testamento hay otros momentos cuando hablan de que cuando estás con el arado y no mirar para atrás, un poco en el mismo sentido. Pero a ver, Augusto, adelante. No, eso era justamente lo que decía, ¿no? Quien lleve el arado y mira para atrás no sirve para el arado, ¿no? Porque tienes que, digamos que el arado es una herramienta en la que tienes que estar viendo para que la línea te salga recta, para que vayas por el camino justo, ¿no? Porque si no te puedes meter en la otra línea. Pero si estás mirando por atrás, esa línea te puede salir chueca, puedes desviarte, ¿no? Y a eso se refiere, que no debes desviarte del camino. Si miras por atrás, puedes desviar. Si no, si tu mirada no la tienes en Dios, en Cristo, te vas a desviar del camino, ¿no? Ujú. Perfecto. Héctor, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se transforma en sal y no en piedra o en mármol o en algo? ¿Hay algún mensaje subliminal ahí?
Algo. No sabría responderte. No sé si alguien tiene una respuesta. Yo no. Porque es sal y no es otra cosa. Buena pregunta. No tengo una No respuesta. creo saber la respuesta, pero creo que está relacionado con el Mar Muerto que estaba por ahí y hay como grandes formaciones de sal y podría ser que haya sacado la idea de... Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Y hablamos en la siguiente, origen de los moabitas y amonitas, en el mismo capítulo 19. ¿Quién nos hace recordar así rapidito? Graciano, adelante. Se originan de la relación incestuosa entre Lot y sus dos hijas. Claro. Entonces, de la relación de la hija mayor con su padre Lot, nace Moab y los moabitas, que descienden de él. Y de la relación de la segunda hija con su padre, nacen los amonitas. Entonces son dos pueblos que nacen con con esa carga negativa, moabitas y amonitas. Y después en la historia del pueblo de Israel que se va a formar, nunca van a ser muy cercanos. Al contrario. Pero Manuel Pablo, y el mensaje de Ruth, que era moabita, que fue la bisabuela de David, o sea, ¿cómo se inserta en el mensaje de Dios esa relación o sea, de esta mujer, ¿no? En la historia del pueblo de Dios. Claro, ese es un buen punto. Y vamos a ver también a Rahab, la prostituta, en el linaje de Jesús. Y luego en la experiencia pública de Jesús, su relación con la samaritana. ¿Te das cuenta? Hay varios momentos en que Jesús mismo y Dios mismo Dios Padre me refiero, van a ir contra esa cuestión tan marcada de qué pueblo es. Porque finalmente la salvación viene para todos, ¿no? Entonces Ruth, la moabita, la mujer samaritana, o el buen samaritano, es la parábola que el mismo Jesús cuenta. Por ejemplo, ahora estaba viendo a propósito de la posible paz entre Gaza o Hamas y Israel, estaba viendo un documental alemán de la Deutsche Welle de los colonos, los asentamientos judíos en Cisjordania. Una señora que ya tiene muchos años de colonización dice, nosotros tenemos el derecho bíblico, porque esta fue nuestra tierra, esta es nuestra tierra. Dios nos la dio a nosotros, Yahvé nos la dio a nosotros y será de nosotros y no hay otra razón por la cual debamos desalojar esta tierra. Así decía la señora, no me acuerdo su nombre, pero es de un documental de la televisión alemana que se basaba justamente en lo que le dijo Dios a Abraham, te daré esta tierra a ti y a tu descendencia, ¿no? Y ella dice, nosotros somos los descendientes de Abraham, no los palestinos, ¿no? Claro, los palestinos ni siquiera son árabes originalmente, ¿no? Los palestinos tienen origen en los filisteos, que son los habitantes del mar, que vienen a estas costas desde el norte del Mediterráneo. Entonces la historia se les complica.
Los musulmanes van a aparecer como religión recién en el siglo VII después de Cristo. Entonces, ninguno de los palestinos originales filisteos es musulmán. Y ninguno de los originales palestinos filisteos es árabe. Tienen otro origen. O sea, el tema es complicado. Augusto, adelante. Esa es la señora, es una de las jefas de los colonos que dice que a ellos por derecho bíblico y histórico le pertenece la tierra desde el Jordán hasta el Nilo. Prácticamente todo eso es de Israel, tiene derechos en tomarlo y las personas árabes que se quieran quedar pueden hacerlo bajo el dominio de Israel. Y si no quieren, que se vayan, ¿no? O lo sacan, ¿no? O sea, esa es una señora bien radical, ¿no? Y porque por supuesto le han propuesto para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso es lo curioso. Lo curioso. Es una, ahí se puede notar pues que cualquiera puede ser propuesto para el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro, se maneja con intereses particulares. Pero interesante que tengamos esta sensibilidad, les digo, que tengamos preguntas. O sea, estamos encontrando, miren, en la lectura de estos primeros 8 capítulos, del 12 al 20, miren ya cuántos detalles y cuántas preguntas quedan todavía. Y en buena hora, en buena hora. Y tenemos en el último punto de esta diapositiva, Abraham en Gerar, que es en el capítulo 20. ¿Qué pasa con Abraham en Gerar? ¿Se acuerdan? En Gerar va a haber un jefe, un rey, que se va a llamar Abimelech. ¿Y qué pasa entre Abraham y Abimelech? Otra vez ¿Qué? historia de, Otra. otra vez la historia de que es mi hermana y Abimelech le tira lente, está guapa la mujer y se la lleva para Sorén. Y esa misma noche el Señor lo saca al fresco, digamos, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer con la mujer? La mujer de Abraham. No, Señor, si me ha dicho que es su hermano. Entonces, segunda vez que Abraham hace lo mismo. Y segunda vez que va a suceder que Abimelech le devuelve a Sara a Abraham sin haberla tocado y con bienes. Entonces, si la primera fortuna, digamos, que empieza a conseguir Abraham es por el resarcimiento que le hace el faraón, acá tiene una segunda, con Abimelech de Gerar. Ahora, interesante notar que Gerar es de la zona en disputa hoy. O sea, Gerar, si lo vemos en el mapa, estaría ubicado en la parte palestina vecina a Israel, que está siendo vecina a Israel, que está siendo bombardeada y masacrada, ¿no? Eso es Gerar, en la antigua Filistea. Entonces, Abimelech es un filisteo. Pero interesante notar cómo estos filisteos, que se van a convertir luego en tan grandes enemigos, en este momento dialogan, conversan, hacen tratos. O sea, la enemistad no nace del primer momento, va creciendo. Miren, hasta aquí estamos en parte recién. Hemos visto del 12 al 20 como capítulos. Vienen cuántas cosas para ir recordando y fijando, ¿no? No sé, hasta aquí, ¿algún comentario? Como vemos, la historia no es limpiecita, no es lineal, no es una cosa perfecta. No, Abraham ya tiene 2 veces en que habla mal
2 veces no dice la verdad sobre su mujer. Varias circunstancias, entre hermosas y feas, pero todo se cuenta. Atilio, adelante. Sí, una consulta, Manuel Pablo. Aquí vemos que Abimelech, Dios se le aparece en sueños, ¿no? Pero entonces, así como a Nabucodonosor que tuvo el sueño con la estatua, con los pies de barro, de oro y todo, que Daniel se lo interpretó, o sea, ¿por qué no creían? ¿Por qué no se convertían al Dios único? ¿Por qué tenían otros dioses? Si Dios se les aparecía y ellos sabían que existía ese Dios único. O sea, ¿por qué no creían como Abraham que hizo su alianza con Dios? O sea, ¿por qué ellos no? ¿Habría alguna razón? ¿Hay algún mensaje bíblico ahí? No, claro, mira, tienes razón en parte en lo que dices, porque el Señor se le aparece en sueños a Abimelech, pero para Abimelech, ¿quién es el que se presenta? ¿Es un Dios particular, el único Dios verdadero, o es un Dios? Distingue, distingue a Abimelech quién es el que se le presenta. No, no distingue. En su concepto no hay un Dios, hay muchos dioses. Abimelech podría pensar en el extremo, oye Abraham, se me ha presentado tu Dios y me ha amenazado de esta manera. Pero él no por eso deja de creer en sus dioses, que son varios. Que son varios. Ellos tenían dioses para cada actividad. Dios para la casa, Dios para el clima, Dios para proteger la casa, o sea, el hogar, Dios para la fertilidad, no Dios de la fertilidad o de la diosa de la fertilidad y así sucesivamente. En cambio, para Abraham, en su concepción monoteísta, Dios, el Señor, es único. No hay diferentes de acuerdo a lo que quiera yo encomendar. Sí, Augusto, creo que querías intervenir, ¿no? A ver, entonces, hasta ahí avanzamos. Y pasamos al capítulo 21 de este repaso en que vimos el nacimiento de Isaac. ¿Se acuerdan qué edad tenía Abraham cuando nace Isaac? 100 años. Sí, 99 años nos dice la Biblia, ¿no? Abraham tenía 99 años y Sara como 90. Y nace el niño Isaac, el bebé Isaac, ¿no? Al 8.º día, circuncidado. Y inicialmente crece con su medio hermano Ismael, que era bastante más grande, porque Ismael, ¿cuántos años le lleva a Isaac? Aproximadamente, les digo, porque no tenemos exactitud. Pero por los datos de la Biblia, Ismael le lleva 13 años a Isaac. Cuando nace Isaac, Ismael tenía 13 años. Quizá un poquito menos, pero no mucho menos. Y aquí viene en el capítulo 21 la expulsión definitiva de Agar e Ismael. Porque en la anterior, que comentaron ustedes, Agar se siente maltratada por Sara y se quita. El ángel le dice regresa. Pero aquí sí ya es expulsada. Es expulsada por Sara porque Sara no quiere que Isaac comparta con Ismael su herencia. Recuerda, Abraham se aflige mucho
Pero el Señor le dice, no te preocupes que yo protegeré también a Ismael y haré de él también el jefe de muchas naciones. Pero la línea de herencia que va a formar el pueblo de Israel es la línea de Isaac, no la de Ismael. O sea, se va armando la línea, una línea muy firme que va a llegar hasta Jesús. Y esa línea es a través de Isaac. Augusto, adelante. O sea que Ismael, a pesar de ser el primogénito, es como si perdiera la primogenitura al ser expulsado, ¿no? Y el que queda con la herencia principal es Isaac, ¿no? Exacto, mira, exacto, ¿no? ¿Y cómo se va a parecer eso a lo que va a pasar después? Pero igual, por ejemplo, la historia de Moisés. Moisés también se casó con, su esposa era Madianita, ¿no? Y los madianitas son descendientes de Ismael, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? La esposa de Moisés, Séfora, creo. Séfora, sí, correcto, Séfora, ¿no? Era descendiente de los ismaelitas, ¿no? Porque el mismo padre lo dice, ¿no? El papá de Séfora lo dice, ¿no? Somos descendientes de Ismael, su primogénito, dice, ¿no? Y Claro, ellos también. ahora, si te pones, no hemos llegado ahí, eso viene en el libro de Éxodo, pero vamos adelantando un poco en este olfateo de las cosas, de los hijos de Moisés no se habla. Mira, no es que tengan un rol importante, no lo tienen, porque más bien el que continúa la gesta de Moisés es Josué, que no es su familia directa. Los hijos de Moisés ya desaparecen del mapa. Claro, lo digo porque hay encuentros y desencuentros, ¿no? Entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios escogidos, o sea, según la Biblia, ¿no? No son pueblos escogidos y que justamente por eso también lo dice la señora que mencionó Augusto en el video, ¿no? Nosotros somos el pueblo elegido de Dios y esta es nuestra tierra. Y lo dijo así, pues, bueno, ahí tengo grabado el video y ella lo dice con firmeza. Es una herencia divina, ¿no? Los demás pueblos, ellos no tienen derechos, nosotros. Claro, ellos lo creen absolutamente, ¿no? Y eso fomenta el sionismo famoso. Bueno, a partir de esta expulsión de Agar e Ismael, ya Ismael de 13 años, un muchachito, no es un bebé, se van en dirección a Egipto, de donde era oriunda Agar. Uno dice, ¿cómo es que Abraham y Sara tienen una esclava egipcia? Pero fácilmente se concluye que, que Agar es una esclava que le dona el faraón en esa compensación por casi acostarse con Sara, pensando que era hermana y no esposa de Abraham, ¿no? Entonces, ¿en qué momento una egipcia es esclava? ¿Por qué? Debe relacionarse con ese hecho, ¿no? Y de Ismael salen un montón de naciones que son el pueblo árabe actualmente. Luego tenemos en el capítulo 21 este episodio que también se narra y hemos estudiado, Abraham y Abimelech en Berseba. ¿Y se acuerdan qué pasa? Graciano, por favor, yo te corté la voz y ya no has hablado. No, interven con toda confianza, por favor. Es mucho. Gracias, Manuel Pablo. Estoy escuchando muy bien No, sí, pero lo para que usted está. bien. No, Gracias. y Abraham y Abimelech en Berseba. ¿Cuál es el tema?
Ya Abraham y Abimelech habían arreglado las cosas, pero hay, hay un problema que se refleja aquí y que va a ser permanente en el Antiguo Testamento y en la tierra de Israel, y es la escasez de agua. Y este punto toca especialmente un problema entre Abraham y Abimelech por los pozos. Este pozo es mío, este pozo es tuyo, esta agua es mía, esa agua es tuya. Y es que el agua es un recurso vital, que si estuviéramos en Egipto o en Mesopotamia, ningún problema con el agua, ¿no? Abundaba el agua, sobraba. Pero en la tierra de Israel, escasísimo. Entonces Abraham y Abimelech, recordemos a Abimelech filisteo, ya habían logrado las paces, se habían puesto de acuerdo, habían logrado una armonía, pero acá entran en un corto conflicto por el tema del agua nuevamente. Y avanzamos al capítulo 22, el sacrificio de Abraham. Y ese es un tema más largo. ¿Quién puede recordarnos? Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su primogénito, Isaac, ¿no? Y eso Claro, como demostración de fe, ¿no? claro. O sea, Abraham recibe de parte del Señor un pedido: sacrifícame tu hijo, a su hijo Isaac. ¿Y qué nos cuenta este pasaje, esta perícopa, este capítulo? Nos cuenta que Abraham está dispuesto a hacerlo y se dirige al lugar del sacrificio. Y el sacrificio no se consuma porque una voz del cielo le habla, es un ángel que le dice: Abraham, detente, no lo hagas. Pero ya estaba listo. Isaac estaba como un animalito amarradito para ser atravesado por el cuchillo y ser quemado en un sacrificio, en un holocausto. Para esto Isaac había cargado, lo vimos, ¿no? Isaac había ido manso, manso, y había ido cargando la leña que iba a servir para que lo ofrezcan en holocausto. Y decíamos, esto se parece tanto a Jesús cargando el madero que se constituiría en su cruz. Entonces Jesús carga la cruz, Isaac carga la leña. Hay un símil muy grande, ¿no? Finalmente el sacrificio no se consuma y a quien sacrifican es a un animalito blanquito que estaba enredado ahí en un matorral. Pero este acto de obediencia de Abraham le significa un montón. ¿A qué nivel llega la obediencia? Como dice Graciano, ¿a qué nivel llega la obediencia de Abraham? ¿Qué más demostración de fe, de absoluta confianza? Entonces, desde ahí vamos a tener como un ejemplo paradigmático la fe de Abraham, solamente comparada con la fe de María, en su fiat, en su sí, ¿no? Entonces, la fe de Abraham, la fe de María, van a ser ejemplos de fe del máximo nivel en la Biblia. Gracias, José, adelante. Me hace acordar también la indicación que hace Jesús, ¿no? De que los que sean como niños serán los dueños del reino, ¿no? Y un niño, ¿por qué se caracteriza? Porque confía totalmente en sus padres. Igual acá Abraham confía totalmente en Dios Padre, ¿no?
a pesar de que le pide lo más valioso que tiene, que es su único hijo, él se abandona totalmente a lo que su padre le indica, ¿no? Igual que el niño, que debemos ser todos para heredar el reino de Dios. Excelente, perfecto, perfecto. Bueno, y el siguiente punto en este capítulo 22, la descendencia de Nahor, que es un hermano de Abraham. Y por ahí nos cuenta algunos nombrecitos. Y llegamos al capítulo 23, la tumba de los patriarcas. Aquí, ¿quién nos hace recordar así de manera breve también? ¿Qué sucede para que se produzca esto? Sucede que muere Sara y hay que darle una sepultura a Sara. Y Abraham dice, ¿dónde la entierro? Y hasta este momento Abraham no tiene un terreno de su propiedad, no es dueño de nada, es un nómade, es un extranjero en la tierra de Canaán. Entonces, en este capítulo 23 nos cuenta cómo Abraham compra una parcela de tierra que va a servir como lugar para la sepultura de Sara, pero que luego ahí va a ser enterrado él y van a seguir firmas, ¿no? Entonces, el detalle en este capítulo 23, en este punto, la tumba de los patriarcas, es que es la primera, esta tierra que compra Abraham para darle sepultura a Sara, es la primera tierra de los hebreos en lo que sería después la tierra prometida. Bueno, avanzamos aquí al capítulo 24 y tenemos el casamiento de Isaac, ¿no? Y miren, ¿no? A propósito, la Biblia no escribe matrimonio de Isaac, porque el matrimonio nos llevaría a pensar en una ceremonia y en una institución que aquí todavía no existe como tal. Es un casamiento, y me acuerdo que cuando lo vimos, a Graciano le sorprendió, ¿no? Fue tan fácil como que Rebeca bajó del camello, Isaac la llevó a la carpa donde había vivido su madre, que ya estaba fallecida, y ahí consumaron el matrimonio, ¿no? Y Graciano decía, ¿no? Que así nomás, claro, esperaba un matrimonio, se esperaría una formalidad, un rito. Entonces, por eso es que hablamos aquí solo de casamiento. Hay un montón de detalles en esto. ¿Se acuerdan? Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una mujer cananea y manda a su más fiel sirviente bajo juramento. El juramento tiene un detalle, que es que cuando el sirviente jura, lo hace teniendo en las manos los testículos de Abraham. No, y la Biblia lo cuenta muy elegante, dice, le pone la mano bajo el muslo, pero se refiere a ese. Y otro tema cultural de la época. Entonces va y le busca en la tierra de sus antepasados, en la tierra que no es regresar hasta Ura, ojo, es ir a Padán Aram, que queda al norte, fuera de la tierra de lo que después sería Israel. Y ahí, en la familia de uno de sus hermanos, aparece esta señorita muy linda, Rebeca, que finalmente la designada. Entonces, ¿se acuerdan cómo vimos qué relación había entre Isaac y Rebeca? Isaac es hijo de Abraham. Era tío y sobrina. Tío y Claro, sobrino. Ajá. claro. O sea, Isaac es hijo de Abraham
y Rebeca es nieta del hermano de Abraham. Entonces, la relación entre Isaac y Rebeca es una relación tío y sobrina, exactamente. De la misma línea paterna. El papá de Isaac es hermano del abuelo de Rebeca. Y se cumple el que se casen, el que formen familia como quería Abraham, dentro del mismo núcleo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Eh, Me parece que es saltante, ¿no? Ese interés que tiene Isaac de que o Abraham de que su hijo Isaac no se mezcle con ninguna mujer cananea, ¿no? O sea, ellos como que querían mantener la pureza de la raza, ¿no? Y además los cananeos no eran bien vistos por ellos, ¿no? Como que no permitían que se desposen con los cananeos, ¿no? Este, Sí, Graciano. sí, ¿no? Bien, pues, bien dicho. Y además eso se va a hacer mucho más profundo posteriormente. ¿Recuerdan cuando vimos antes el regreso a Jerusalén y cómo el edicto de Esdras, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, pero Esdras, el sacerdote, que critica cómo se han mezclado y finalmente los compromete a que expulsen a sus mujeres y a los hijos que han tenido con esas mujeres que no son del mismo pueblo de Israel. O sea, después de esto, se ve que Isaac busca a Rebeca por instrucción de Abraham. Y en la unión, la familia se forma dentro del núcleo, pero después empiezan a salirse. Y Esdras, mucho tiempo después, viene a intentar corregir de manera dolorosísima, ¿no? En el retorno de los judíos a Jerusalén después del exilio babilónico. Estamos saltando, pero ya lo habíamos visto para relacionar. Augusto, adelante. Pero quizás en este momento no era tanto por mantener la pureza de la raza, sino para mantener, digamos, intacta la alianza, ¿no? Para mantener esa alianza que habían hecho con el único Dios, ¿no? Que si se mezclaban con otros pueblos había el peligro de que vinieran con sus dioses y sus creencias y contaminaran, digamos, esa separación que Dios había querido para este pueblo específico, ¿no? Los había querido separar de todo eso para un propósito específico. Entonces, por eso está el énfasis en que no querían que se mezcle con nadie, ¿no? Para evitar contaminaciones exteriores que después, posteriormente, en otros libros de la Biblia vemos que se dieron, ¿no? Que cuando el pueblo de Israel se mezcló con otros pueblos, sobre todo el norte de Judea, terminaron contaminándose y terminaron con otra fe prácticamente, ¿no? Claro, claro, Augusto, y como tú dices bien, porque el padre tiene una religión, la madre tiene otra, los hijos, ¿qué religión siguen? ¿La del papá o de la mamá? Y si el papá es israelita o el papá es hebreo y la mamá no, seguramente el riesgo de que tiren hacia la mamá es mucho más fuerte, como que ocurre, ¿no? Entonces es verdad lo que dices. Héctor, adelante. Eh, Tengo algunas inquietudes sobre el tema que han estado tratando en estos momentos. Yo entiendo claramente sobre lo que ha dicho Augusto y me parece que va por el camino correcto, por lo menos es mi apreciación en el sentido que este, eh, era necesario en alguna época de la historia de la humanidad mantener separado al pueblo del único Dios de los demás pueblos para que no haya esa mezcla de la cual han ido conversando después.
pero cuando la evolución de la raza humana va creciendo y tenemos 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas, creo que ahora vamos por los 8.000, este, ¿cómo hacemos para que efectivamente la humanidad goce del conocimiento de la historia de Cristo y podamos profesar efectivamente esa religión del único Dios y que consideramos la verdadera? Porque si hablamos probablemente con los islamitas, ellos consideran que la suya es la verdadera. Y eso pasa, creo, en todas las personas que profesan algún tipo de religión. Pero lo que me parece un poco preocupante a mí es esa intención de mantener separado al pueblo de Dios, porque ¿cómo nos integramos entonces? ¿Cómo es que llegamos a que más adelante todos estemos apuntando a la misma dirección? Claro, Entiendo que eso es sumamente difícil, claro, pero manteniéndonos separados, este, creo que no vamos a conseguir lo que queremos. claro. Estoy contigo, Héctor, me parece que la decisión es la correcta. Ahora, tengamos en cuenta que a partir de la venida de Jesús, el concepto de iglesia cambia. Somos todos Ujú, seguidores de Jesús, la iglesia universal. Entonces, el concepto de formar pareja, si queremos abrirlo, dentro de la iglesia es un universo, deja de ser de un pueblo, ¿no? Entonces, un peruano se casa con una alemana, un canadiense se casa con una noruega y no pasa nada. Claro, el problema entonces se subsana a partir del cristianismo, pero antes no, como tú has dicho, antes queda como un problema. ujú. Miren, y si nos ha ganado la hora, sin querer queriendo, miren, hemos visto, yo pensé que íbamos a hacerlo más rápido, pero en fin, miren, un ratito, hemos visto esta diapositiva y en la segunda diapositiva hemos visto hasta acá, hasta inicio del 24, nos falta un buen poco, pero creo que vale la pena, no sé, ustedes me dirán, es como un repaso para ir fijando criterios y espero que en algún momento incluso se abra un poco más el, el- el- el diálogo, el cruce de opiniones y posiciones, porque luego, a partir del 34 seguimos leyendo y si no lo tenemos claro, pues, al final se va a hacer un arroz con mango en la cabeza, ¿no? Más bien viéndolo así en resumen es que salen estas cosas como que, oye, lo que le pasa a Isaac con Rebeca y ya le había pasado a Abraham con Sara, lo de Jacob, lo del hermano, lo del primogénito. Vamos fijando. Estamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que quedar aquí y el próximo jueves continuamos con este repaso. A partir de este punto tenemos varias cositas más hasta llegar al capítulo 34, que es hasta donde llegamos con la historia de el propio Jacob, ¿no? Es un poquito pesado, pero a la vez útil. Útil en el sentido que buscamos que es aprender de verdad, que se nos grabe, que nos quede, que podamos tener la seguridad
de que comprendemos. Y si quedan preguntas, bienvenidas. Bienvenidas las preguntas, las dudas, y sigamos buscando, ¿no? Bueno, hermanos, entonces hasta aquí. He tomado nota. Aquí continuamos el próximo jueves. Si alguien quisiera... Buenas noches. Sí, buenas. No, nada, nada. Ah, si alguien quisiera una intervención